momento voy a poner la grabación. Ok, ya estamos grabando y les paso Perfecto, el asunto. Mire, gracias. ok, no, gracias a ti, porque yo realmente... lo que pasa es que también yo tengo un problema por cuando expongo, ¿no? O sea, yo todas las exposiciones que tengo las tengo que preparar desde cero porque no sé, tengo un problema, yo no puedo repetir lo mismo. Y esto de grabarlo resulta interesante porque yo generalmente no digo lo mismo en cada exposición, se parecen, pero no lo mismo. Bueno, lo que empieza es con este tema de que hemos identificado muchas veces el caso de las operaciones que se han desplegado como la Revolución de Color, una serie de operaciones de la gente de las ONG o la gente de Soros, de la cual nunca está quieto, siempre tiene toda una participación muy importante en el escenario, sobre todo aquí en América Latina y en especial aquí en nuestro país, dada la cercanía que ha tenido, pues Soros es muy ligado a PPK, o sea, ha sido socio de su hermano y de él, o sea, eso lo sabemos porque ha sido su representante en el directorio, por ejemplo, de Bacus, ¿no? Donde era gerente general anteriormente Zavala, ¿no? O sea, y esto fue puesto por PPK y ahí estuvieron durmiendo hasta el momento que salieron ¿cómo se llama? A operar ya directamente con la campaña de la presidencia que se lanzó PPK. Ahora, estas operaciones que siempre hemos visto de Soros, lo hemos visto desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la gente, de las ONG, de sus correlaciones con el mundo especulativo, incluso una de las grandes, digamos, de las grandes genialidades de Soros que lo convierte en el tipo multimillonario, yo no tengo la menor duda que fue una operación concertada en la que tenían que devaluar de todas maneras la situación de la libra esterlina, y porque yo no concibo a alguien que haga una operación en contra de la libra esterlina y que siga siendo pues un engreído de la corona británica, ¿no? O sea, a cualquiera que le lance una mácula, es como decir que Lin escribe pues el libro Narcotráfico S.A. Y la reina de Inglaterra le va a decir, oye, ven para acá, trabaja para mí, ¿no? O sea, sería absurdo, ¿no? O sea, sería la cosa más estúpida. O sea, tú le pateas el trasero a la corona británica y después sigues trabajando con la corona británica. Eso es porque está concertado, pues, ¿no? Y al mismo tiempo, eso le sirvió pues para tener todos los capitales que George Soros necesitaba para desplegar todas sus operaciones en la sociedad abierta. Ahora, el Open Society es incluso así se llama la obra del filósofo que George Soros impulsa, ¿no? A nivel mundial, y él se identifica con el autor de esa obra, ¿no? El autor de esa obra no es otro que es Carl, ¿cómo se llama pucha, tanta introducción y me olvido el nombre. Que es el autor de La Sociedad Abierta, ¿no? Carl Bon, no es Bon, es bueno, ya, ahorita me acuerdo. El tema es que él es el impulsor y su declaración más importante en el año, es un filósofo bien importante en el siglo de la posguerra. Él también fue, digamos, exiliado de la Segunda Guerra Mundial, aparentemente antijudío. Y él es el que determina que detrás del marxismo, o sea, detrás de toda la filosofía socialista y soviética, y detrás del nazismo, ¿no? Él dice que está como origen la República de Platón. O sea, él pone que el régimen totalitario, dictatorial, ¿no? Karl Popper, ¿no? Karl Ya, Popper, ya. Karl Popper. Karl Popper es el padre del ultraliberalismo, del cual casi todos los liberales más radicales acá, como Fegui, o sea, Federico Salazar, el otro maricón ¿cómo se llama Mario Ghibellini, ¿no? El otro, el súper abogado, que dice que es muy bueno como abogado, que es el gordo que está atacando fuertemente
y está tratando de asesorar, que también es coautor con Hernando de Soto en El Otro Sendero. Bueno, ya ahorita me acuerdo su nombre también. Este Karl Popper es el filósofo de todos estos ultraliberales completamente desenfrenados, ¿no? Son del liberalismo desenfrenado, o sea, del más irrestricto libertario, ¿no? O sea, todas estas corrientes libertarias tienen como filósofo y como libro de cabecera a Karl Popper. Y Karl Popper es el primero que acusa a Platón de ser el padre de todos los regímenes totalitarios, ¿no? Y especialmente del nazismo y del marxismo, ¿no? Que si hay alguien detrás de Hegel y de Marx y detrás de Nietzsche, ese se llama Platón y se llama la República de Platón. Entonces, esto obviamente amerita los descargos del caso, ¿no? Es porque este es un antecedente muy importante desde el punto de vista de los enemigos que vamos a tener que enfrentar, ¿no? Y cómo demostrar de que eso no solamente es falso, sino que es absolutamente incompetente. Ahora, el primer tema que tiene que ver con lo que Lin pudo desarrollar en función a lo que hace su descubrimiento sobre cómo Riemann, ¿no? Tiene el enfoque y el modelo que permite demostrar de la falsedad de todas estas concepciones, ¿no? Sí. Y Un esto... punto, Claro, sí, dime. un punto importante está de que, según Wikipedia, Karl Popper, uno de sus libros se llama justamente The Open Society y sus enemigos, o sea, and its enemies. Ajá. Y en el volumen 1 pone la época de Platón. Sí, la era de Platón. Sí, él es el principal enemigo de la racionalidad, pero yo apelo a por qué Lin adopta la posición y que para mí fue muy importante, un documento de Riemann, que es un documento que Riemann escribe antes de desarrollar los enfoques físicos y matemáticos que lo arribaron a ese nivel conceptual. Y es que filosóficamente Riemann ya tenía un enfoque heredado en cierta medida del enfoque de Leibniz, o sea, de la monodología de Leibniz, y que él le llama las masas mentales, ¿no? O las masas espirituales, que son las Geistesmassen, ¿no? O sea, este concepto que desarrolla Riemann lo desarrolla en un documento que se llama Acerca de la psicología y la metafísica. O sea, temas que son muy, muy importantes para el caso del enfoque de la matemática. ¿Por qué? Porque ahí Riemann conceptúa unidades, ¿no? Espacios, ¿no? Que se anidan y esos espacios están bastante acotados. Y esos espacios son totalmente coherentes con la esférica de los griegos. O sea, el concepto de geometría que tenían los griegos era el concepto de esférica. Y esto estaba muy por encima de cualquier concepto euclidio. O sea, me refiero a la geometría euclidiana. Y que es lo que se ha perpetuado en los niveles conceptuales en términos de la geometría euclidiana, que es lo que Leibniz ataca como la geometría muerta, ¿no? Que es la misma geometría que adopta Descartes en la geometría cartesiana, que es la geometría muerta, a la cual le asocian un vector adicional al espacio tridimensional, un vector de un comportamiento idéntico, que era el vector del tiempo, ¿no? Este concepto es el concepto de espacio que tiene Immanuel Kant.
Y este concepto de una geometría muerta, ¿no? Que solamente existe para los espacios muy limitados, llámese un diferencial, que podríamos discutir eso después, pero ese concepto de espacio es precisamente lo que se extiende de manera indeterminada y que es parte de la inmadurez del egoísmo, ¿no? Es decir, este mismo concepto, quien lo desarrolla es otro, digamos, que llegó a ser gobernador de Massachusetts, que fue John Winthrop. Y John Winthrop describe claramente cómo el hombre, ¿no? Y él lo atribuye al pecado. O sea, es una interpretación, digamos, o mejor, una vista del mismo concepto, pero desde el punto de vista de una descripción religiosa, por decirlo así, ¿no? Tenemos la visión metafísica, la visión filosófica, la visión geométrica y una visión del carácter filosófico desde el punto de vista o teológico, podríamos decirlo, y dice que el hombre, después del pecado, después de la caída, ¿no? Nace vorazmente egoísta, ¿no? O sea, y es multilateralmente egoísta, o sea, va a buscar su satisfacción personal en cualquiera de los sentidos. O sea, es multidimensionalmente, para hablarlo desde el punto de vista del álgebra multilineal, es multidimensionalmente egoísta, ¿no? O sea, no va a tener otra forma que saciar su ego. Y este factor, ¿no? Es fundamental para entender a Popper, porque precisamente su visión es de egoísmo multilineal y multilateral. Y esto, ¿qué es lo que dice Winthrop? Winthrop dice que solamente el hombre, cuando concibe a Dios a través de Cristo, o sea, ya en el espacio terrenal, ¿no? Restringe ese egoísmo y le permite entrar en armonía con los otros hombres. O sea, entra en armonía inclusive en las condiciones de estar en diferentes estadios sociales. O sea, el propietario y el trabajador armonizan porque el propietario se convierte en un mero administrador de Dios, ¿no? O sea, su nivel de cultura y su nivel de conocimiento es respetado por el subordinado, por el trabajador, ¿no? Porque él es un mediador solamente de una entidad más absoluta y más elevada, que es el conocimiento de Cristo y de Dios. O sea, solamente así el hombre reduce ese desesperado egoísmo multilateral e infantil. Si lo vemos desde ese punto de vista, ya el mismo punto de vista desde el lado psicoanalítico, tomando a Freud, ¿no? Freud también define al hombre como de que el niño nace de manera perversamente polimorfo, o sea, es la perversión polimorfa, o sea, es un pervertido polimorfo, ¿no? Y que el niño satisface ya fisiológicamente solamente los apetitos, que es ya parte de la matriz conceptual de Freud para analizar el tema psicoanalítico, de que se refleja en la solución de los apetitos básicos y fundamentales que tiene el hombre. Y esos se registran fisiológicamente en el hipotálamo. Y el hipotálamo es, digamos, el nivel fisiológico que nos compara con los reptiles. O sea, básicamente, o sea, que son las formas más primarias, más prehistóricas, ¿no? De existencia de seres vivientes. Entonces, ¿qué es lo que dice Freud? Freud dice pues, que tenemos 4 apetitos fundamentales, ¿no? En el hipotálamo, que es el apetito de alimentación, ¿no? De abastecernos, de satisfacer nuestras necesidades alimenticias, nuestros apetitos de dormir, o sea, de estar en vigilia o de estar en estado onírico, que es nuestro principio de dormir, ¿no? Satisfacer la necesidad de dormir, de descanso, el principio de movilidad
y el apetito sexual. O sea, el apetito de movilidad, de desplegarnos y de desarrollarnos móvilmente, que se asocia al trabajo, ¿no? Y el otro apetito es el apetito sexual. La cantidad de pacientes que tenía Freud usualmente no tenían problema en los tres primeros apetitos, ¿no? Porque eran gente de mucho dinero, no tenían problemas para trabajar, no tenían problemas para dormir, no tenían problemas de carácter de sus alimentos, pero se reflejaban como síntomas de un problema más profundo que para él siempre era un problema de carácter sexual, ¿no? De ahí el problema del insomnio, de ahí el problema de los chasquidos, de ahí el problema de las histerias, ¿no? O del problema de tipos de anorexia que no comían y todo. Ya, bueno, esas situaciones tan primarias en el cerebro van creándose capas, ¿no? Como por ejemplo la capa límbica o la capa de la corteza, ¿no? Y que son las capas cada vez más avanzadas nuevamente, regresamos a los griegos para definirlas como esféricas, y que son las esferas de Riemann, ¿no? Las que posteriormente vamos a ver cómo van generando una madurez y van cambiando y van irrumpiendo en otros niveles. Dicho esto, regresando a Platón, en el primer volumen del caso de Platón, Platón aborda el problema básicamente más que del juicio, de la justicia, ¿no? Y esto se da en un entorno, para lo cual me voy a tratar de ayudar con un pequeño resumen, porque ¿qué sucede con nuestro amigo Platón? O sea, Platón, bueno, para empezar, Platón es todo un caso, ¿no? O sea, a ver, no sé si puedo compartir mi pantalla. Y no sé si tengo, no sé no sé si lo llegan a ver. No sé si está compartiendo bien la pantalla. ¿Se ve? ¿Ah? Sí se ve la República, ya. Sí veo. Ya, bueno. Está un poquito inclinado, pero se ve. Ya, así es la presentación. Es ascendente. Es ascendente. Sí, sí, sí. Tiene que mirar de izquierda a derecha, pues también. O sea, no vayan a estar leyendo de derecha a izquierda porque si no se va a volver chino. ¿Sí? Bueno, Platón en la República, ¿no? Él se enmarca en un contexto, o sea, Platón cuando escribe la República, la escribe porque Grecia, después de haber estado en cierta medida unificada, Grecia eran varias ciudades-estado, ¿no? Y esas ciudades-estado jugaban de manera muy armónica y tenían una gran alianza. Y los unía un lenguaje, o sea, Solón y todos los nacimientos de Grecia, Homero y todos ellos, habían cultivado, o sea, y algo así como lo que hoy tenemos en la prensa, estaba muy asociado al arte, tanto así que lo que se enteraba la gente se enteraba a través de la poesía. O sea, era una gente muy interesante, ¿no? O sea, una sociedad muy interesante. Y nosotros lo conocemos como la República, pero esto no, en realidad no era la República, porque este era la cultura en los griegos, todo el lenguaje, la poesía y todo ello se conocía, la forma de vida se conocía como la paideia. Y la paideia era la enseñanza que recibían generalmente los jóvenes, como decir, seguir el manual de Carreño, pues, ¿no? Que lo decimos nosotros, pero el manual de Carreño es más obsoleto, pero lo usamos como una referencia interesante, ¿no? O sea, de las buenas costumbres, ¿no? De las buenas prácticas, ¿no? Y el tema es que lo que escribe Platón es la politeia, ¿no? Y la politeia es el verdadero nombre que le da a este modelo de sociedad, porque lo que hace Platón en la República es diseñar un modelo y es la discusión de ese modelo. Y en ese modelo es lo que adopta
son una serie de diálogos en las que hay diferentes niveles de entendimiento de la realidad diferentes niveles de entendimiento de ciertos conceptos importantes y trascendentes. Pero ¿qué es lo que había sucedido? O sea, de que Grecia se había podido defender y quedaba un parangón que había logrado en la guerra en Maratón. O sea, Maratón fue la última batalla en la que vencieron al Imperio Persa, ¿no? Y estaba la Grecia unida. Pero luego vienen algunas pesquisas y se dan las guerras del Peloponeso. Y esas pesquisas fundamentalmente fueron incentivadas en Esparta, donde los griegos, los atenienses, Atenas tenía muy fuertemente esto de cultivar no solamente el arte de la guerra, sino tenía para cultivar las culturas y cultivar una serie de artes y desarrollar las artes. Entonces, de ahí que se genera una envidia de que es un poco la intriga que se genera en Esparta, es una intriga que yo recuerdo mucho aquí cuando Diego Portales decía acerca de la unión entre Perú con Bolivia y decía, si nosotros permitimos que se junte la Confederación Peruano-Boliviana, estamos muertos. O sea, vamos a desaparecer del mapa. O sea, no vamos a tener ningún rol protagónico, ¿no? Y en base a esa intriga es que se diseña todo un espíritu en contra del Perú, ¿no? Igual sucedió con los espartanos. O sea, los espartanos se genera una intriga, ¿no? O sea, si nosotros permitimos que se desarrolle Atenas, lejos de adoptar esas contribuciones de otras artes, los espartanos tenían el hecho de que ellos eran especialistas en una cosa, ellos eran especialistas en pelear. O sea, su especialidad era ser soldados. O sea, ellos no podían aceptar de que podía ser tú un agricultor, que podía ser un artesano, que podía ser algo y que adicionalmente seas un peleador, ¿no? Que seas un milicia, o sea, miembro de la milicia. Ellos tenían el concepto de que hay que ser estrictamente dedicados a tiempo completo y que su sociedad debería ser una sociedad de militantes, ¿no? O sea, una sociedad militar. Y esto lo lleva a que el método de gobierno era un gobierno oligárquico, ¿no? Que solamente estaban destinados a gobernar unos cuantos y estos cuantos sometían a cualquier sociedad. Y eso es lo que lleva al conflicto entre Atenas y se desencadena pues, las guerras del Peloponeso, y de eso se aprovecha precisamente nuevamente el imperio persa y termina eliminando tanto a Esparta como a Atenas, y son sometidos y desaparece. Este es el punto de vista que viene posteriormente, ¿no? De que hubo un periodo en que ya se restaura una democracia ya medio tramposa, que esa la vive un poco Platón, y esta democracia es la que asesina finalmente a, a Sócrates, ¿no? Entonces, esto es lo que da el impulso a que Platón se vea en la obligación de rescatar las enseñanzas de Sócrates a través de estas obras que él desarrolla y escribe, y que son las obras que muy elegantemente las desarrolla, como el caso de una de las obras de su madurez, que es la obra de la República, ¿no? O lo que conocemos como la República, ¿no? Como le digo, es la Politeia, ¿no? Que es un modelo más avanzado que lo que ya existía, que era la paideia, ¿no? Entonces, uno de los puntos de desarrollo muy cercanos ahí a la ciudad, que era en el Acrópolis y todo ello, es el Pireo, ¿no? Que es en el puerto. Y ahí es donde se inicia, digamos, se despliega este diálogo importante, que es el diálogo de la República. Ahora, Un detalle, dime. un detallito.
según lo que yo estuve estudiando alguna vez, Sí. y ese era el punto de vista del doctor Russo, Daniel Russo, de filósofo de San Marcos. Él es que descubrió, si no me equivoco, el señor Zipán, ¿no? No, no, no. Ah, ya. Él es filósofo. Era, su especialidad era justamente eh, la filosofía socrática, toda esa parte. Ya. Ese era su caucau. Ah, ya. ¿Y qué nos Y él puede daba, contribuir? y él tenía un curso que era justamente filosofía socrática, Ya. ¿no? Más que socrática, platónica. Y él decía una cosa interesante. Desde su punto de vista, él asumía de que no, que, que Sócrates nunca existió. Sócrates fue un personaje creado por Platón Ya. para, para plantear todo su trabajo, toda su tesis, ¿no? Bueno, lo que hay otra versión, bueno, digamos que esa es una versión de repente hasta aceptable. Se dice que Sócrates no existió porque Sócrates no escribió directamente sus enseñanzas. Exactamente. Pero yo voy a describir lo que miembros de la organización han encontrado, ¿no? Sobre la existencia de Sócrates, porque han encontrado referencias de Sócrates en poemas, ¿no? De las enseñanzas de Sócrates y del asesinato de Sócrates. O sea, el asesinato de Sócrates fue trajo una hecatombe, o sea, que fue resonado en varios sitios. De ahí que hacen algunas referencias, no tan detalladas como las hace el discípulo de Platón, ¿no? Platón sí se ve obligado a escribir esto porque Platón encarna todo ese entorno conflictivo de las guerras que se habían dado y Sócrates tenía varias aristas en las que se había metido, dentro de ellas una en el campo militar también. Si no me equivoco, era sobre el tema del comando de las naves. Pero bueno, como les digo, este diálogo de la República está compuesto por varios diálogos y uno como se da en este escenario del Pireo, que es el puerto, ¿Ya? Polemarco, que es hijo de Céfalo, Polemarco es el primero en invitar a Sócrates, pero lo invita de una manera que en realidad cualquiera puede soslayar ese asunto porque lo que generalmente les voy a decir, la obra de Platón es muy fácil de leer, ¿ya? Pero en segundo lugar, no es tan fácil entenderlo. O sea, es fácil su lectura, pero su entendimiento no es tan fácil. Y asimilar su razonamiento es mucho más difícil. O sea, Lin, menos mal, nos da muchos tips para asimilar el razonamiento de Platón. O sea, dentro de esos tips que nos da, es por eso que les hice esa introducción. O sea, yo no les he hecho esa introducción por hacer mucha gala ni mucho asunto. O sea, no es rollo, en otras palabras, ¿ya? O sea, yo les he dado esa introducción porque adoptar el pensamiento de Platón es fundamental para entender la realidad actual. O sea, y entenderla como cuadros. O sea, como cuadros políticos y cuadros científicos. O sea, ¿por qué? Porque entender la filosofía de Platón, o mejor dicho, adoptarla, ¿no? Significa entender todos los niveles de conciencia. Hablo de ese término porque ese es el término que usa Lina. O sea, los niveles de conciencia inferiores. O sea, lo que usualmente nosotros hablamos del modelo de alma de plata, almas de bronce y almas de oro, ¿no? Que son niveles de madurez, ¿no? Mental o de psicológica. Estos niveles, como yo los he descrito, por ejemplo, el más infantil de todos, geométricamente, es una ficción euclidiana que irradia en múltiples sentidos, pero que irradia solamente un estado de satisfacción muy primitivo, o sea, no está en capas ordenadas, ¿no? Y peor aún, cuando prevalece el ateísmo. O sea, si tú prevalece el ateísmo, de ahí viene la comparación que hago con el caso de John Winthrop.
O sea, John Windrow dice que el único retén que tenemos, lo único que nos permite limitar nuestro nivel desenfrenado de satisfacer nuestro egoísmo, es, es llegar al acercamiento de Dios a través de Cristo, ¿no? Pero si tú le rompes y dejas el desenfrenado, estás generando una situación de guerra de todos contra todos, que es lo que impulsa el método de Locke, John Locke, Hume, Berkeley y Hobbes, ¿no? O sea, el contrato social se convierte en que en texto nos vamos a sacar la vuelta entre unos y otros, que es exactamente lo que hace Platón. O sea, cómo hay quienes se identifican con la maldad, ¿eh? Con la injusticia. O sea, y eso es lo que vengo a desarrollar, ¿no? O sea, Polemarco casi lo amenaza a Platón y casi es poco perceptible en la introducción. O sea, Polemarco le dice a su esclavo, oye, dile que me esperen, ¿no? Y una vez que lo esperan, Polemarco se aparece como con 4 matones, pues. Y le dice a Platón, Platón, ¿te estás yendo a la ciudad? Le dice, sí, me estoy yendo a la ciudad, ya estoy de regreso, ¿no? Pero no, queremos que te quedes en el Pireo. Mira cuántos somos, le dice. ¿Tú crees que, sabes qué? ¿Tú crees que te puedes quedar? Porque tendrías que convencernos. Le dice, porque mira nomás cuántos somos, no creo que te puedas ir. Y por ahí para barajarla, uno de ellos agarra y dice, mira, en las fiestas que se va a dar, van a venir pues ya la carrera, pero en posta a caballo, ¿no? Entonces, bueno, Platón se hace el cojudo, ¿no? Y dice, bueno, esa es una cosa nueva, sí, sí, yo creo que me puedo quedar. O sea, de las ironías del asunto, eso tú lo lees y es muy seco, ¿ya? Pero una persona que tiene, ya, como se dice, cuando lo lees con ganas, ¿no? Le percibes todos esos detalles, qué pendejo, ¿no? Un poco más le pone la cuchilla en el cuello para que se quede, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Polemarco no piensa como Platón, pero es hijo de Céfalo, ¿ya? Y Céfalo es un anciano y lo llevan a la casa de Polemarco, que es donde estaba su padre, estaba Céfalo. Y ahí se desarrollan varios diálogos, ¿no? Uno de los diálogos es con respecto a la vejez, ¿no? Entonces, ahí se despliega, pues, de que incluso los aspectos sexuales, incluso la sensualidad y la sexualidad, por ahí hasta se desliza una vaina y dice, oye, Céfalo, tú todavía puedes, una vaina así, ¿no? O sea, se desarrollan varios escenarios, ¿no? Y Céfalo le dice, mira Platón, o sea, si yo pudiera ir a la ciudad, no tendrías por qué bajar tú, yo muy dichoso de irte a escuchar, ¿no? Y de dialogar, porque ahora que estoy viejo, recién veo la importancia de establecer el diálogo y de poder asimilar ideas nuevas, ¿no? O sea, discutir sobre ciertas ideas. Ahora que ya he abandonado todas las cosas que la sensualidad me hace esclavo, ¿no? O sea, esas cosas son muy, muy importantes, o sea, porque lo que le está diciendo es como cuando Lin describe a Edgar Allan Poe, cuando dice que el mejor estado para poder desarrollar la creatividad y poder dar, o sea, que Edgar Allan Poe lo describe en el principio de la composición, cuando describe la composición del cuervo, dice, es la melancolía, ¿no? O sea, cuando uno está en estado melancólico, recién tiene un principio para poder educar, ¿no? Con lo que va a escribir, porque ahí pone en juego la moralidad y la mortalidad. O sea, el estado más apropiado que tú puedes poner al lector para que pueda asimilar una idea apasionada, profunda y reflexiva, es cuando lo pones contra la muerte, ¿no? Y eso es un estado mental, ¿no? Y que lo tratas de hacer de manera generalizada. Entonces, este es un tema educativo, por cierto, ¿no? Y eso es lo que hace, en este caso, Platón, ¿no? O sea, Platón lo que hace es pone en el escenario a Céfalo, ¿no? En el diálogo, y Céfalo se describe como una persona anciana, y como anciana recién está presta a poder dialogar sobre conceptos avanzados, ¿no? Y dice, ya ahora puedo abandonar todo lo que es el mundo sensual, o sea,
y deja de lado pues la sexualidad, que ya no está tratando de estar rodeado de mujeres, o el tema del dinero, la riqueza. Entonces, no, estamos en condiciones y por eso que estoy presto a asimilar conceptos, porque puedo dialogar en base a las ideas, ¿no? Las ideas están despojadas completamente del mundo de la sensualidad. Entonces, no es como lo plantean los ingleses, ¿no? Que plantean de que el mundo sensible es en sí mismo